Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosana Henrich. Soy hija de Enrique Henrich, desaparecido en 1976, en la última dictadura cívico-militar. Él era un obrero gráfico, trabajaba en la nueva provincia. La ciudad de Bahía Blanca. Queríamos contar, que nos cuentes bien cómo fue ese proceso. Ustedes vivían en Bahía Blanca, tu papá trabajaba desde ese tiempo, trabajaba alguien más de tu familia en el mismo diario. Sí, nosotros vivíamos en Bahía Blanca, en la calle Colombia, Colombia 64, si no recuerdo mal en la altura. En el diario, él trabajaba en el diario La Nueva Provincia, empezó a trabajar a los 18 años, entró por mi abuelo trabajaba en el mismo diario, se llamaba Enrique Henrich, mi tío también trabajaba en el mismo diario, apenas cumplió los 18 años, lo hizo ingresar, él trabajaba como, no me acuerdo cómo se dice, el que hacía, el que ponía las tintas en el diario. Genotipos, el taller. Estereotipista, algo Sí. así era, no me acuerdo bien el nombre. Pero a su vez hacía de todo un poco, ¿no? No solamente se dedicaba a esa parte del diario. Eh, Trabajó hasta la edad de los 31 años. No me acuerdo qué otra pregunta me hiciste. No, y cuando él entró a trabajar, de a poco se empezó a volcar hacia la actividad sindical. Había una feria muy fuerte en la gráfica argentina que era de Mundo Claro, que era anterior, pero digo, una primera fuente que seguramente habrá digamos, despertado también a muchos compañeros y compañeras que hacían la tarea gráfica de volcarse a la actividad sindical. Bueno, mira, por lo que me contaba mamá, mi abuelo era radical, mi papá era peronista. Él no pudo hacer lo que quería hacer porque mi abuelo no lo dejaba. Cuando mi abuelo se muere, en ese momento, él dice, bueno, listo, ahora voy a volcar a lo que yo quiero hacer. Él quería defender a los compañeros del exabrupto de los malos pagos, de las malas condiciones de trabajo que tenían, pero mi abuelo venía con una cabeza en ese momento cuando se fundó la nueva provincia en Bahía Blanca, dicen que era como una gran familia. El dueño de la nueva provincia, no me acuerdo, sí, creo que no me acuerdo cómo era el apellido. El dueño de la nueva provincia dice que a ellos los ayudaba mucho económicamente. Si había un compañero que se quería casar, los ayudaba, les decía, bueno, ¿qué necesitas? Y necesito cocina, heladera, mesa, silla, no sé. Entonces él les abría una cuenta en tal lugar y les iban descontando del sueldo. Entonces, claro, lo querían un montón al dueño de la nueva provincia en ese momento, que era el papá de Julia de Mazot, creo que era la hija, La digamos. familia de Mazot, que era una familia, digamos. Claro, pero tenían otro apellido, no me acuerdo cómo se llamaba, el fundador de la nueva provincia. Muere y queda como dueña la hija del dueño. Entonces ahí empezaron a cambiar un poquito las cosas, ya no era lo mismo, el mismo trato para con los empleados, pero también contaba que venía Federico Mazot y Vicente Mazot, que eran muy chiquitos, eran así, y dice que venían y se sentaban con los trabajadores a UPA y les enseñaba cómo se manejaban las máquinas, cómo se escribía, cómo se imprimía el diario, cómo salía en el diario y todo eso. Eh, o sea que, claro, obviamente si mi papá tenía una idealización de algo político, mi abuelo lo iba a bajar y le decía, no, esto es como una familia, no podemos hacer esto. Empieza a mantener un clima familiar, pero después eso fue cambiando Fue cambiando cuando murió el primer el dueño, el fundador de la nueva y fueron provincia. creciendo los que después se dieron, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como ya dije, mi abuelo era radical, mi papá era peronista. Cuando fallece mi abuelo, mi papá empieza a tomar control de su vida. Ya creo que mi abuelo creo que murió en el
73, 72, 71 más o menos habrá muerto mi abuelo. Mi viejo se empieza a dedicar, empieza a ser delegado de la nueva provincia, empieza a ser más representativo de los trabajadores, se alía con un compañero de trabajo que también era uno era el que ponía la tinta, el otro que no sé qué, bueno, todas esas cosas que utilizaban en... ¿Se llamaba ese compañero? Jorge, no, uno era Jorge Molina y el otro Miguel Ángel Loyola. Tenían varios que trabajaban en la misma parte de la nueva provincia. Y bueno, empiezan a juntarse, ellos empiezan a ver que las cosas no funcaban, no sé, habían compañeros que se enfermaban porque no les daban el vaso de leche que correspondía, las horas extras no se las pagaban como correspondía, entonces empezaron a decir, bueno, a ver qué medidas se pueden tomar en este contexto. Entonces, claro, se reunían, hacían asambleas o cosas así, y empezaban a decir, bueno, a ver, vamos a huelga, hacemos un paro, hacemos esto. Primero vamos a pedirlo al dueño, vamos a reclamarle que nos dé lo que nos corresponde, los dueños no querían escucharlo, no le daban bolilla. Bueno, al cabo de muchas reuniones y muchos preparativos y muchas cosas, que pasaron obviamente como 2 años, porque el conflicto realmente más duro comenzó a partir de que ellos, mi papá Enrique se hace secretario general de las artes gráficas, Loyola se hace el tesorero de artes gráficas de FATI en ese momento en Bahía Blanca. La Federación Gráfica Bonaerense. Exactamente. Ahí empiezan un conflicto mayor porque ya las huelguitas que podían hacer, por ejemplo, el estereotipista que era el que pasaba las letras en el diario, para que saliera a la venta, empezaron a imprimirlo de mal manera, con letras cortadas, no salía con prolijidad, con limpieza, salían las páginas manchadas. No sé, el diario tenía 25 páginas y salían 12, las achicaban. Bueno, empezaron a hacer ese tipo de huelgas, ese tipo de manifestación, ¿no? Uh-huh. hacia los dueños. Y llega el año 75 y hay una gran huelga ahí. Y ahí logran una huelga muy importante donde se nuclean en esa huelga un montón de, por ejemplo, los de prensa, los periodistas, que no me acuerdo cómo se llamaban los sindicatos, ¿no? De cada uno, se juntan, que creo que eran como 5 o 6 sindicatos más o menos, por lo que tengo leído por ahí, y logran una gran huelga que echan como a 40 personas, donde empezaron después el tratado para que reincorporen a esas personas, porque la habían echado sin justificativo, sin pagarles sueldo, sin indemnizarlas, sin un montón de cosas. Bueno, logran que incorporen a 25 personas más o menos, de las 40 que habían echado. Vuelven a tener otra vez, vuelven a hablar con los lugares que tenían que hablar, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, pedía a la CGT que hicieran un paro, que hicieran un paro general, que el cese de actividades que ellos estaban haciendo no les servía porque no podían lograr que incorporen a todas las personas que habían sido despedidas, pese que todavía podían hacer huelga y podían hacer cosas. No es que ellos estaban en contra de nada, ¿no? Porque eso fue antes del golpe. Eso fue antes, estamos hablando del 75, claro. 74. Ellos empezaron el conflicto en el 73, 74 y 75. Así fue. Bueno, y llega el golpe militar el 76, la dictadura cívico-militar. Y ahí se les complicó. ¿Y qué pasa? Porque ellos ya tienen una actividad mucho más reducida dentro del diario, de poder hacer asambleas, seguramente ya esa actividad sindical queda totalmente solucionada. No, ellos siguieron con asambleas, seguían con reuniones, no las hacían en el diario, las hacían afuera, en el sindicato, ya ellos pertenecían al sindicato, estaban en su oficina, y tenían las reuniones y viajaban acá a Buenos Aires un montón de veces, donde se reunían con sus secretarios a su vez.
la CGT incluida, pidiéndole que por favor vayan a un paro, que había que frenar todo esto. Eso fue parte de lo que fue la parte gremial, ¿no? La militancia de él. Él peleaba por un convenio de trabajo que no se cumplía, él pedía ropa en condiciones, él pedía que tengan las aberturas correspondientes, el trabajo que ellos hacían era un trabajo insalubre, esas tintas producían cáncer, les agarraba una enfermedad en los pulmones. Entonces ellos querían lograr que se les dé lo que necesitaba para cumplir los horarios de trabajo y poder seguir con sus actividades. La cuestión es que no fueron escuchados, la CGT hizo un paro después de las huelgas que ellos habían hecho, donde se juntaron muy pocas personas porque ya estaba con el comienzo de la dictadura. Dice que acataron el paro gente que trabajaba con ellos, creo que eran 11 personas de 50. Y después ya no me acuerdo más, ¿no? ¿Qué pasó? Eso tendría que ir leyéndolo en el momento, ¿no? Porque... Sí, tanto Enrique como tu papá, como Miguel Ángel, ellos tuvieron siempre militancia sindical. No partidaria, no de lucha armada, ninguna organización, no, simplemente sindical. Sindical. ¿Y qué ocurre en el mismo 76 cuando ya van a buscar a tu papá? ¿Cómo es el suceso? En ese momento... mamá siempre contaba que él ya empezó a estar asustado, él tuvo reuniones en oficinas con policías, con militares, llamados por, se dice que Julia de Massot tenía conocidos que eran todos militares, porque su hijo, creo que Vicente, era parte de no sé si era soldado, no sé qué era, pero estaba metido ahí adentro, entonces tenía muchos conocidos. Bueno, hicieron que le hicieran una reunión, y lo llamaron y les pidieron directamente a papá y a Loyola que se dejen de joder, que dejen de molestarlos, porque la mano venía dura. Esas fueron las palabras de ellos. Entonces dice que papá, cuando salió de esa reunión, que le contó a mamá, ¿no? Que bueno, que la situación estaba jodida. Dice que se ponían a ver la tele y papá veía que desaparecía gente o que la secuestraban. Y él dijo, uy, en cualquier momento me ves a mí. Y dice que mamá le decía, ay, cállate la boca, no digas eso, ¿qué estás diciendo? No, es mentira, no pasa nada, le decía. Pero un montón de veces él manifestaba diciendo que él pensaba que iban a venir y lo iban a cagar a palo y que no iba a pasar otra cosa, que lo iban a asustar para que se deje de joder. Un par de veces tuvo que venir corriendo hacia casa por los techos porque lo seguían a la noche. El horario de él era de 8 de la mañana a 4 de la mañana, creo que 6 horas trabajaba. ¿De 10 de la noche a 4 de la mañana? Sí, más o menos, ese era el horario que él hacía. Yo lo veía, a veces ni lo escuchaba, venía a la madrugada. Y él se escapaba por los techos, el compañero se tenía que escapar también. Uno de los compañeros de él, eran 3, Jorge Molina, Miguel Ángel Loyola y mi papá. A Jorge Molina lo corrieron a tiros. Entonces como que ya empezó la situación a ponerse un poco más densa. Pese a eso, ellos siguieron con sus reclamos porque consideraban que sí, que tenían que hacerlo porque eran sus ideales, eran su forma de ayudar a los demás. Lograron reincorporar a las personas que habían echado, lograron el convenio de trabajo, tuvieron que firmar. Esto fue en el 75. Después que logran todo eso, en el 76, que asume la dictadura, se lo cobran. Una noche, antes de salir del trabajo, primero fueron a la casa de Miguel Ángel Loyola,
Él creo que tenía Franco o salía del trabajo, no me acuerdo bien. Fueron a la casa de él, habían como 7 personas, los atan, los reducen, los atan, los drogan. Llega la mujer de Loyola embarazada de meses, también la reducen, la atan, la drogan embarazada. Creo que ella tuvo, la hija le salió 7 mesinas, 8 mesinas, se le adelantó el parto. Llega Loyola, el último en llegar fue él, le pasa exactamente lo mismo y algunos dicen, esto empezó a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde entraron a la casa, autos apostados en la vereda, ningún vecino vio nada, ningún vecino denunció que algo raro pasaba. Loyola creo que llegó como a las 11 de la noche a la casa, o 10 de la noche, algo así. Lo mismo, desde la casa de Loyola se van a la casa de mi papá. La casa de mi papá llegaron como, no sé el horario, era la madrugada, ponerle que hayan llegado a las 4 o 5 de la mañana. Mi viejo hacía un ratito que se había acostado. Lo único que yo, desde mi punto de vista, yo era chiquita, tenía 7 años, yo escuché golpes y me desperté. Escucho que mi hermano llora, escucho a mi mamá que hablaba con mi papá, escucho a un señor que entra, nos ilumina a todos con una linterna. Mi papá se levanta, se va a la cocina. En todo ese interín empieza mi vieja a preguntarles qué querían. Nada señora, quédese ahí, nada señora, quédese ahí. Mi hermanito lloraba un montón. Mi hermanito dormía con ellos, tenía 2 años. Mis otros hermanos ni me acuerdo. Mi mamá en un momento me dijo, vos cállate la boca y seguí durmiendo. Después entra uno que se va para el lado del placar, no sé qué iba a hacer, mi mamá le pregunta, según ella le pidió una corbata. Mi mamá siempre dice que, no sé, ella como no había salido de la habitación, pensó que eran compañeros del trabajo que lo venían a buscar para ir a trabajar o para ir a alguna reunión. Mi viejo tenía muchas reuniones, viajaba un montón. Entonces agarra una de las corbatas más lindas que tenía él para salir o para vestirse, se la da al tipo este. Cuando ella se asoma en la puerta con mi hermano en brazos, ve que había como 7 personas alrededor de mi papá sentado en la silla y algunas vestidas de la Federal, otros vestidos de soldado y otros con traje. Es decir, había una variación bastante grande de lo que era todo eso. Entonces le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué quieren hacer? Dice, señora, ¿calla a su hijo o lo hacemos callar nosotros? Le dijo uno. Entonces mi papá, las últimas palabras fueron, guardan adentro que no pasa nada. Y un señor que le dice, señora, métase adentro. Y mi mamá se quedó encerrada en la pieza. De ese momento ya no lo vimos más, no supimos más nada. Al otro día nosotros nos despertamos y encontramos la puerta de la cocina rota, la puerta del patio rota, golpeada, toda golpeada, estaba como así hundida. Mi mamá que no estaba, vino al ratito, nosotros éramos todos chicos, alucinate, mi hermano menor 2 años, 3 años la que le seguía, 4 la otra, 5 la otra, yo 7 y mi hermano mayor de 9. Entonces era como que nadie entendía nada de lo que había pasado. Llega mi mamá con mi hermano más chico y nos dice a nosotros que tenemos que ir a una vecina. Pasaron, no sé, yo creo que pasaron como 2 días. Nosotros no íbamos a nuestra casa, primero porque no teníamos puerta, y segundo, mi mamá no estaba. Después me entero, ¿no?, de lo que había hecho eso en ese momento. A los 4 días aparecen los 2 muertos, las lejanías de Bahía Blanca, en la ruta 33, entre Torkins y Bahía Blanca.
Perdón, cuando decís los dos muertos, tu papá y su compañero. Y su compañero, los dos muertos. Aparecen atados, boca abajo, con más de 52 vainas a su alrededor, con signos de tortura. Los encontró una pareja que fue más o menos como a las 2:30 de la tarde. Fueron a tomar mate al lugar porque ese lugar se llamaba la Cueva de los Leones y se utilizaba para ir a descansar, tomar unos mates. Está más o menos, creo que a 10 kilómetros de Bahía Blanca, no está muy lejos de la salida de Bahía Blanca. Está ahí nomás. Los encontró una pareja que fue a tomar mate, los encuentran ahí, hacen la denuncia, pero pasaron 4 días desde que habían desaparecido los dos juntos. Primero fueron a buscar a uno y después vinieron a buscar al otro. Y tu mamá en ese tiempo estuvo haciendo gestiones, ustedes estaban con la vecina. Mi mamá cuenta que ella hizo la denuncia y la policía la sacó volando. Le dijo que en 3 días apareciera, que no se preocupe. Cuando llegó a mi casa, vino uno de los hermanos de mi papá tenía hermanos mayores, y uno de los hermanos le dice, ¿hiciste la denuncia al hermano mayor? Dice, sí, pero me dijeron que en 3 días aparecía. ¿Pero cómo que no te tomaron la denuncia? No, vamos para allá. Y la acompañó mi tío, otro hermano de mi papá, Carlos, que él también luchó mucho para que se descubra qué había pasado, que también estuvo por todos lados metido y él que conocía mucho la historia de lo que hacía mi papá. Lo empezaron a buscar por todos lados, no se quedaron con la policía solamente, empezaron a recorrer lugares, iban a los hospitales, iban a las comisarías, fueron a la iglesia. En ese tiempo estaba Monseñor Mayer, el arzobispo, que era en ese momento, y le dijo también lo mismo, que no se preocupe, que iba a aparecer. ¿En qué andarán? Las palabras que se escuchaban. ¿Qué habrán hecho? Algo habrán hecho. Y lo único que sé, que nosotros nos traen de los vecinos y mi mamá viene con mi tío y nos dice que papá murió en un accidente y que no le vamos a ver más. Eso fueron... Te dijeron que murió en un accidente. Murió en un accidente. ¿Y vos cuando te enteraste? Vos, digamos, sigue la vida de Bahía Blanca frente a la familia. Ahí en Bahía Blanca nos cambió la vida. Totalmente. Porque después que viene y nos dice que papá muere en un accidente, a los meses nos sacan del colegio donde íbamos, nos ponen en un colegio a 2 cuadras de mi casa privado. Las maestras eran nuestras tías, todas las maestras eran nuestras tías, la directora, todas eran nuestras tías. Tenían que ocultarse, digamos, de la... Pero no entendía lo que pasaba. Para mí era normal y yo estaba recontenta porque ¿a quién no le gusta decir tía a tu maestra? Claro, decir la tía me defiende, la tía está ahí. Todas nuestras maestras fueron tías y la directora del colegio era tía. El San Patricio era el colegio, que quedaba a 1 cuadra y media de mi casa. Y el otro quedaba, ponele, no sé, 4 o 5 cuadras de mi casa. Y después sigue la vida y... Nosotros seguimos la vida normal, no entendíamos nada de lo que había pasado. Sí íbamos a comprar y veíamos policías en las esquinas, soldados con ametralladora, armas grandotas, y que te preguntaban, vos ibas al kiosco y te decían, ¿qué quieren acá? Venimos a comprar. Compren rápido, vayan para su casa. No podíamos ni salir, ya no podíamos jugar en la vereda. Mi hermano estaba acostumbrado a jugar a la pelota con sus amigos del barrio, de ahí, vivimos desde que nacimos en ese barrio. Adelante vivía mi abuela con mi abuelo y nosotros vivíamos atrás. Mi abuelo le regaló el pedazo de terreno de atrás a mi papá, que a duras penas lo hizo. Nuestra casa era una habitación, la cocina, el baño y un comedorcito. Antes de morir papá estaba haciendo otra habitación más para las mujeres. Éramos 5 chicos en una habitación. Entonces decía que primero las chicas iban a tener su habitación porque éramos 3. Y estábamos acostumbrados al barrio a jugar, a salir, ahí al colegio, íbamos solos porque nos quedaba cerquita. Mi hermano mayor nos llevaba.
Bueno, hasta que nos cambió así. Fue una familia marcada, digamos. Ustedes estaban como señalados por el barrio. Sin saber por qué, si quieren. Sin saber por qué, no sabíamos. La cuestión es que cuando tengo 12 años, que voy a terminar el séptimo, mi mamá dijo, chicos, nos vamos de Bahía Blanca, nos fuimos a vivir a un pueblo donde mi mamá había nacido, el pueblo de Salungaray. Entre Ríos, ¿no? No, Salungaray está a 2 horas de 1 hora y media de Bahía Blanca, Bien, sí. ahí nomás, cerca de Sierra La Ventana. Un pueblito lindo, chiquitito, pero mamá decía que íbamos a estar mejor. Al cabo del tiempo y todo eso, uno empezó a enterarse. Yo me entero realmente lo que pasó con mi papá cuando tenía 15 años. Un accidente en Bahía Blanca hizo que mi vieja me diga lo que había pasado. Entonces como que dije, no, es mentira, le digo yo, porque no, papá murió en un accidente. No, nena, papá no murió en un accidente, a tu papá lo mataron, me dijo. Y tu hermano quiere verlo porque, a ver cómo murió tu papá, decía. ¿Entendés? Porque había fallecido un amigo de él del colegio, se había pegado un tiro en la cabeza. Y mi hermano se enteró mucho más chico que yo, cómo había muerto mi viejo. De eso me entero porque fue el cambio de colegio. El cambio de colegio fue en Bahía Blanca porque el compañero de mi hermano era hijo de un policía que los había encontrado muertos a mi viejo y al amigo. Entonces, al otro día en el colegio, nene dijo, mi papá encontró a tu papá muerto y tenía como un montón de tiros, le dijo. Y así se enteró mi hermano. Yo tenía 7 y mi hermana tenía 10. Entonces vino ahí el cambio de colegio. Y obviamente a mi mamá, después que fallece mi papá, la empezaron a perseguir, la empezaron a llamar por teléfono, que si ella hablaba, decía algo, le iban a hacer lo mismo que le hicieron a mi papá, y que a nosotros 5 nos iba a pasar lo mismo que le pasó a mi papá. Entonces, claro, el cambio de colegio, el hermetismo, de decirle tías a la maestra. Nosotros no teníamos apellido, vos escuchabas que a todos nuestros compañeros le decía Zapata, Vélez, esto, lo otro, y nosotros nos decían Ro, Tati, nuestros nombres, nada, apellido, no existía el apellido. Mis tíos se alejaron todos. A partir del momento que mi mamá, inclusive antes, se va a vivir a Salungaray, nosotros dejamos de tener tíos de parte de mi papá. Después mamá contaba que, bueno, venía por eso, ¿no? Porque tenían miedo, porque... Dice, mamá siempre, hay algo que ella siempre decía, parecía que nosotros teníamos lepra, nadie se nos quería acercar. Dice, y tu papá no hizo nada, decía. Entonces ella te cuenta hoy en día así. Y después, bueno, pasa el tiempo, viene la democracia, empieza toda la revisión de toda la guerra sucia, que algo se sabía, pero la verdad es que muchos descubrimos todo mucho después. ¿Y en qué momento surge la sospecha de que los asesinatos de tu papá y de Miguel Ángel Loyola, que tenía que ver, sí, por supuesto, con su actividad sindical, pero ¿dónde surge que fue una represalia que tomó el patrón de la nueva provincia después que les he hecho semejante amenaza, ¿no? Que le dijo no jodan más, ¿no? ¿Cómo construyen ustedes esa parte de la historia que desemboca en denuncias judiciales? Bueno, eso es medio difícil de contestar porque no es que nosotros lo reconstruimos, eso lo empezaron a reconstruir los abogados y los compañeros de mi viejo que quedaron vivos. Yo te hablo por lo que yo me enteré o por lo que yo fui leyendo. Primero las notas que empiezan a salir en el diario, a partir de que ellos mueren, les adjudicaban que eran subversivos, montoneros, conflictivos. Bueno, el diario mismo sacaba notas, lucha armada, que era una lucha armada, de que estaban... no sé, que eran gente que no quería esto, que no cumplía con lo que le decían, cosas así. Entonces, bueno, de ahí empezaron a armar y atar cabos de que lo que estaban implicados en el secuestro en general de mi viejo y de Loyola
era el dueño básicamente de la nueva provincia y la mamá del dueño de la nueva provincia, o sea, la dueña, ¿no? Empezaron a desconocer el hecho de que mi viejo había trabajado en la nueva provincia o que había estado el padre también trabajando en la nueva provincia, mi abuelo. Es decir, hubo una familia trabajando ahí adentro y ellos desconocían. Los nombres no se podían nombrar. Entonces, si vos, digamos, ¿no? Los criollos, si vos tenés el culo limpio, ¿por qué no podés decir el nombre? ¿Por qué estuvo prohibido el apellido de ellos? Yo tenía una conocida que se encargaba de la seguridad de la nueva provincia después que murió mi viejo, cuando te estoy hablando ya tenía 18 años, que volvía a vivir a Bahía Blanca, donde ella me dice, no digas tu apellido cuando la voy a buscar porque tu apellido es mala palabra. ¿Por qué era mala palabra el apellido? Bueno, se empezó obviamente a atar cabos y a hilar cosas donde realmente se notó que estaban en presencia de los autores materiales de tal hecho, ¿no? Porque no solamente los secuestran, los torturan, los retienen y los tiran, los dejan ahí para que vos los encuentres, marcando territorio y diciendo, mirá lo que va a pasar si ustedes siguen jodiéndome. Ninguno que se le ocurra pedirme otra vez un sueldo digno, porque no, esto les va a pasar. De hecho, después de la muerte de ellos, el único sindicato que fue intervenido en Bahía Blanca fue el de los gráficos. Entonces, sí, obviamente que había... Y después otra de las cosas también que pasó, por ejemplo, que cuando se lo cita, después que se lo cita de indagatoria a Massot y todo eso, el tipo decía y siempre dijo que no lo conocía, que el que manejaba el diario era la mamá y el hermano, que él no vivía en Bahía Blanca, que él vivía en Buenos Aires. No, se hace un allanamiento en la nueva provincia y se encuentran actas firmadas de reuniones que tuvo con Loyola, reuniones que tuvo con Henrich, reuniones que firmaba Massot de puño y letra, Vicente Massot. Claro, reuniones entre un patrón y la sindical con un tema determinado y hacer un acta de reunión. Perdón, a Molina y a Loyola, ¿a los dos los mataron o solo...? A Loyola lo asesinaron con mi papá y Molina sigue vivo todavía. Molina fue el que impulsó toda esta causa, el que empezó a destapar un montón de cosas, denuncias, es que logró que se nombren 2 calles en Bahía Blanca, nombres de Loyola y de Henrich, en un barrio encima dice que, casualidad, no, barrio que está justo enfrente de donde vive la familia Massot, que vivía la familia Massot, en un barrio privado, creo que, ¿cómo se llamaba? Pigüé, algo así creo que se llamaba el barrio privado. Bueno, las calles la hicieron como en una rotonda y pusieron el nombre de Henrich y de Loyola. Nosotros hace poco, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde acá de Buenos Aires, pudimos señalizar la Cueva de los Leones, el lugar donde fue encontrado en el 2023, justo para la falta de mérito de Massot. Claro, vamos a eso, porque Massot lo llaman indagatoria porque es el único de la familia que sigue vivo y que es, digamos, el hombre que es responsable, en nombre de la nueva provincia, responsable de ver, según la teoría de la Fiscalía y de lo que dijo Molina, que es el que mandó matar a tu papá y a Ana. A ver. ¿Eso se puede probar? Primero, Enrique y Loyola, o sea, mi papá y Loyola tienen un expediente de 600 fojas. Massot no está acusado solamente de haber matado o haber sido el coautor, el instigador del asesinato de estos 2 justos trabajadores que trabajaban en su nueva provincia, en su diario. No, hay 35 personas más desaparecidas y asesinadas, que él también tuvo complicidad, digamos, ¿no? Si bien no fue el que fue y gatilló, pero sí fue el cómplice de estos casos. Las pruebas están, y hasta hace poco, que bueno, no quiero decirlo mucho porque no me acuerdo el nombre,
salió un ex militar, creo que era, que vive en Chile, contando que él se reunió con la mamá de Mazot, de Vicente Mazot, Diana, la mamá de Vicente Mazot, con la señora Diana de Mazot y con Vicente Mazot. Mazot en ese momento tendría 23, 24 años más o menos, donde sí, fue un testigo de lo que ellos estaban pidiendo, que les dejen de romper las pelotas, que no los molesten más, que no querían a estos ahí, que bueno, que limpien la basura. O sea, ellos acudieron a la fuerza del Estado para que saquen de encima a 2 tipos que le hacían quilombo. Que le hacían quilombo y que le pedían, sí. O sea, le mandaban a la policía, al ejército, sí. fuera, sí. Incluso a gente del Estado. Ni siquiera gente del Estado, sí. No se sabe bien quién los asesinó hasta el día de hoy. Se supone que fue la AAA porque trabajaron en conjunto. Eso. Y no se supo nunca todavía en dónde estuvieron esos 4 días desaparecidos. Porque, a ver, ellos aparecieron ahí ya con signos de tortura, ya aparecieron los acribillaron también ahí, pero le hicieron otras cosas que si uno ve las actas de difunción te ponen pérdida de sangre y te ponen como que tenían, ¿cómo se dice cuando no, como un golpe en la cabeza. Ah, sí, traumatismo varios. Sí, no, una cosa así era, traumatismo de cráneo. Sí. Esos fueron pero no, ellos tenían de todo tenían. O sea que no se saben en qué lugar estuvieron. No se pudieron descubrir. Hasta que se encontraron sus cuerpos. O sea, esos 4 días se desconoce el paradero. Si pasaron por un centro clandestino, por una comisaría. No. Es más, creo que no pudieron encontrar ni siquiera huellas de cómo llegaron a ese lugar. Porque en ese lugar había como unas tranqueras, que las tranqueras estaban abiertas, así que no se sabe bien cómo llegaron al lugar. Y finalmente, Rosana, la causa judicial ahora está en que sobreseen a Mazot en la instancia que decía, la primera, la segunda vez. Y hay un reclamo en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por supuesto dejó el reclamo durmiendo el sueño de los justos. Cuando declaran la falta de mérito, yo empecé a recorrer para ver a distintos abogados, a ver qué podíamos hacer. Me pude constituir como querellante en la causa, no para poner pruebas ni datos, porque ya los datos y las pruebas que estaban todas escritas, todas puestas. Ya los fiscales hicieron un trabajo intachable en lo que es el expediente de ellos dos. Las acusaciones son directas a Mazot. Él fue el actor intelectual del hecho de este caso. Cuando me constituyo querellante, nosotros presentamos un pedido de poder hablar, de que nos escuchen los jueces para contarle nuestra historia, porque no es solamente, es decir, el que le puso la falta de mérito a Mazot lo hizo con 5 palabras, un párrafo que casi, si uno lo lee, es como la defensa como si Mazot hubiese sido una víctima y no el victimario. Entonces, y poniendo casi como si fuera de un abogado así, letras, palabras que no tenían sentido. Entonces nosotras, ¿qué hicimos? Yo primero, ¿no? Que me hice querellante, pedimos que por favor un juez nos escuche y que la causa que el expediente sea abierto, que sea mirado, que con todas las pruebas que está, él tiene que estar citado a indagatoria. Lo tienen que volver a llamar porque se presentaron 2 pruebas más nuevas. Una es ex militar y la otra es la de cuando se hicieron, que fueron a la nueva provincia y encontraron las actas firmadas, que eso se puso después que él había sido citado a indagatoria.
Entonces, bueno, que nos escuchen y que nos digan y por lo menos que fundamenten y que nos digan a ver por qué le declararon la falta de mérito, por qué lo hicieron. Así que bueno, de ese tiempo hasta ahora ya pasaron 2 años y medio, más o menos. Nos mandaron una citación de la cual se desdijeron porque no quisieron medios, porque nosotros dijimos que vayan los medios, porque queríamos que esto se escuche y se salga, y prohibieron que vayan los medios, no querían difusión de lo que se iba a hablar en ese momento. Entonces tiraron para atrás la cita y dijeron, bueno, más adelante la llamamos otra vez, y todavía estamos esperando ya hace 2 años y pico. Bueno, te agradecemos muchísimo, realmente es muy importante que puedas rescatar toda esta historia de tu viejo, también de tu compañero Loyola. Si querés decirnos algo más, dale. No, para cerrar creo que lo importante de toda esta historia es que la memoria hay que continuarla, la memoria hay que tenerla viva, que después de 50 años todavía nosotros no podamos saldar esta situación, habiéndolos encontrado, habiéndolos podido enterrar. Hay 30.000 compañeros desaparecidos, de los cuales eran todas personas jóvenes, trabajadores, jóvenes de colegio, porque chicos de 14 años desaparecidos, secuestrados, mujeres, robaron sus niños, todavía seguimos buscando niños desaparecidos, donde entre ellos se transaban, decía, bueno, a este te toca a vos, a este te lo doy a vos, hablando de los milicos, ¿no? Uh-huh. Creo que todas estas cosas que se pueden hacer y que todavía haya testimonio vivo de ese tiempo y lo puedan contar y lo puedan tener ahí guardado en la memoria para que los que vengan lo puedan ver y que digan realmente esto nunca más tiene que pasar, creo que ya con eso me puedo dar yo ya contenta, ¿no? De decir que algo se saldó en la vida. No te digo mi historia, ¿no? Porque creo que no se va a saldar más, porque van a morir impunes y va a pasar el tiempo, creo, y va a seguir la impunidad que hay es atroz, la verdad que es atroz. Muchas palabras para eso no hay para decir. Así que nada, gracias por la invitación. Gracias, espero que salga bárbaro esto. Yo te quería una pregunta más, porque me pareció muy diferente como vos contabas que tu mamá, por el motivo de protección, probablemente no les dijo a ustedes durante bastante tiempo esa verdad y que esa verdad fue saliendo a la luz un poco a los empujones. Y yo quería saber también si eso cambió en relación a cómo vos le contás o a tus sobrinos o a tus hijos, si tenés hijos, sobre tu padre, ¿no? Yo tengo 2 hijas, que ya son adultas, una de 36, la otra de 26, 27 casi. Se la conté como me la contó mi mamá. No, obviamente no le dije, murió en un accidente, no. El abuelo es un desaparecido. De hecho, mi hija milita en Hijos conmigo. Es una bomba porque tiene más sangre que yo, si se quiere, ¿no? Más joven, más, no sé, nació en democracia. Entonces como que está todo ahí, ¿viste? Ella sale con su remera puesta para todos lados, cosa que yo soy más recatada. Me cuesta bastante ponerme remeras, que digan de dónde soy, quién soy y todo eso, porque todo eso te queda. Todo lo que mi vieja, el miedo ese, nos transmitió a nosotros, es difícil de borrarlo. Si bien tengo un aparato que me apoya un montón, que es la agrupación de hijos, igual eso lo tenés inculcado. Y mis hijas se quedaban con los ojos abiertos así como diciendo, wow. Y mis nietos ni te cuento. Mis nietos me llaman al colegio y me dicen, abuela, vení porque la señorita nos está preguntando sobre la dictadura. Contá vos lo que te pasó con el abuelo, dice, ¿viste? Entonces, y ellos se quedan así mirando asombrados y vienen sus compañeritos, son una maravilla, pero todos chiquitos de 12 años, 10 años, ¿viste? Entonces dice, ¿y lo viste muerto? Y no, tenía 7 años yo. Pero, ¿viste? Hacen ese tipo de preguntas, ¿viste? Y dice,
Bueno, dice, pero ¿qué hacía tu papá, viste? ¿Por qué lo mataron? Te dice, viste. Y bueno, no, eso no es maravilloso ver ahora cuando vas a un colegio, cuando vas a algún lugar, hablando con tu nieto, con los amigos de tu nieto, viste, todo eso. Es maravilloso ver como la conciencia que ellos tienen, ¿no? Te estoy hablando de mi lado, ¿no? Que mamaron desde chiquitos, que mi hija le cuenta lo que pasó con el abuelo, y yo se lo conté a ella también, no muy de chiquita, muy grande ya era cuando yo lo empecé a contar. Pero los chicos, mis nietos sí, de chiquitos. Entonces, y es más, cuando hacen trabajos para el colegio de la dictadura, cómo ellos involucran a su abuelo, que fue parte de la dictadura, que su abuelo era un trabajador, un obrero. Era un obrero de un diario donde ponía las tintitas del diario y que lo lleve a la muerte por tener ideales o por querer proteger a sus compañeros, por tener una causa. Entonces, no, eso es maravilloso. Creo que es maravilloso porque ellos van a ir buscando a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Calculo decir, yo tuve un abuelo que desapareció en la dictadura. La conciencia que ellos desarrollan es muy distinta a la que nosotros tuvimos. Muy distinta.